Campaña Yasuní 2011. Bienvenido sea el aporte que hagan los países hermanos para conservar todo lo que es el Yasuní. Yo creo que para poder salvar el Yasuní tienes que actuar desde donde tú estés, pero lo más importante es que cada uno de nosotros sepamos lo que es el Yasuní primero y por qué la importancia. Conserven lo que tienen ahí, que es un tesoro. El petróleo se va a acabar, amigo. Fortalecer a las y los jóvenes y sus organizaciones para desarrollar estrategias innovadoras para la conservación del patrimonio natural y cultural de la Reserva Biosfera Yasuní fue el objetivo de la campaña Yasuní 2011. 3 eventos relevantes marcaron esta campaña. El primer Congreso de Jóvenes Yasuní 2011, los desafíos del milenio. El concurso fotográfico Yasuní, una ventana al mundo. Y el Festival de Música Yasuní nos une. Congreso de Jóvenes Yasuní 2011. Los desafíos del milenio. Ecuador es un estado intercultural y plurinacional y tiene una población joven. Jóvenes ansiosos por ejercer sus derechos y participar en sus responsabilidades. Una de estas, apoyar la conservación de la reserva de la biosfera Yasuní. La capital de la provincia de Orellana, la ciudad del Coca, acogió a jóvenes de todas las regiones del país, quienes lograron juntar a autoridades nacionales y locales, así como a especialistas nacionales y extranjeros para profundizar su conocimiento sobre el Yasuní. En su bienvenida, la alcaldesa de Orellana expresó: para que ustedes planteen también iniciativas, estrategias, desde sus ideas, porque la revolución en todo país, en todo el mundo, lo hacen siempre los jóvenes. José Manuel Hermida, coordinador residente de las Naciones Unidas en Ecuador, recordó que a propósito de la celebración del Día de la Juventud, el secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, dijo: ustedes, jóvenes, tienen apertura de pensamiento, son sensibles a las tendencias nuevas, con frecuencia, y lo digo con sinceridad, comprenden mejor que las generaciones anteriores que se pueden trascender diferencias religiosas, políticas y culturales para alcanzar metas compartidas. La señora Ivonne Baki, representante plenipotenciaria del presidente de la República para la iniciativa Yasuní ITT, contó que cuando los científicos se preguntan ¿por qué la biodiversidad del Yasuní es única?, ellos mismos responden: porque está en el centro del planeta Tierra. Estamos cerca de la cordillera de los Andes, donde vimos todas esas montañas maravillosas viniendo ahora en el avión, con un cielo despegado. Estamos entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y esa es la razón que esta tierra es sagrada. Por eso el Yasuní en guaraní quiere decir tierra sagrada, y tenemos que cuidarla, y son ustedes, los jóvenes, los que van a ayudarnos a poder aportar para que esto sea una realidad y podamos conservar el Yasuní. La característica emotividad del vicepresidente Lenín Moreno, en ese momento presidente de la República encargado, se hizo presente al recordar que los momentos más hermosos de su vida los pasó en la Amazonía, pues nació en Nuevo Rocafuerte. Es que conozco de la anaconda, conozco del jaguar, conozco de los viriles aucas. Me gusta muchísimo el nombre de auca. Auca significa salvaje. Ahora ser de la selva es maravilloso. Ahora ser de la selva es mejor que ser de la ciudad. Los versos de Juan Manuel Serrat, cantautor nombrado embajador ante el mundo por la iniciativa Yasuní ITT, quien viajó por el Yasuní con el vicepresidente, se dejaron escuchar. Padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como aquellos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. ¿Qué le han hecho al bosque, Padre, que no hay un árbol? En invierno, ¿con qué leña nos calentaremos si el bosque ya no es ese bosque, Padre? Padre, antes de que llegue el invierno, esconda usted todo lo que encuentre vivo. Porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Labrar el trigo entre ruinas, Padre, y cerrar con 3 cerraduras la casa. Y usted nos decía, Padre, que si no hay pinos, no hay piñones, ni abejas, ni cera, ni miel. Padre, que el campo ya no es el campo.
Padre, ya están aquí. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Padre, dígales que usted nos tiene a nosotros y que nosotros no tenemos miedo. Padre, deje usted de llorar porque nos han declarado la guerra. Las mujeres quichuas de la asociación Chayo Amicuna, emprendedoras representantes de la nueva cocina amazónica, mostraron a los participantes sus deliciosas creaciones. En el primer día se abrió un foro con la señora Ivonne Baki. Las inquietudes de los jóvenes incluyeron desde el futuro de los pueblos en aislamiento voluntario hasta las alternativas posibles de fracasar la iniciativa. La señora Baki explicó que es una decisión política del gobierno, que aunque no será fácil porque el Ecuador depende todavía del petróleo, es el camino del cambio de esa matriz energética a un desarrollo sostenible. No tiene que ser la plata solamente, es que la gente se una y diga queremos que el Yasuní se quede intacto. El doctor Eric Chivian, que es premio Nobel de Medicina, que estuvo en el Ecuador con varios premios Nobel, pero él, en la reunión que tuvimos, había escrito un artículo increíble sobre el Yasuní y por qué cuidarlo. Y dijo, el Yasuní representa todo lo que nos hace falta en la vida. Y no es solamente el petróleo que está bajo tierra o las emisiones de CO2 que van a salir. Es por la altísima biodiversidad donde todas las medicinas para todas las enfermedades del mundo se encuentran en el Yasuní. La compleja problemática abordó temas diversos: el cambio climático, la estrategia de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático, el programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO y su red mundial de reservas de biosfera. Los desafíos del milenio fueron expuestos por la señorita Adriana Valenzuela de la Fundación Tayrona de Colombia, quien se refirió a la necesidad de generar capacidades entre los jóvenes, abriendo espacios como este primer Congreso Nacional para intercambiar experiencias y plantear alternativas. En el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se definió un artículo, y se define el artículo 6, que establece que todos los países, de acuerdo a sus realidades y a sus posibilidades, deben promover la educación, la formación y la sensibilización de público sobre cambio climático. Estableció que todos los países deben articular acciones y precisamente es ahí donde los jóvenes cumplen un papel fundamental para poder promover la participación, la educación, el acceso a la información, la investigación y todas las acciones que permitan no solamente saber qué está pasando, sino saber cómo podemos contribuir a solucionar. Como una manifestación simbólica en apoyo a la conservación del Yasuní, las y los jóvenes organizaron una noche de luces.